pequeña, no, a mí Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes y el cuerpo y el estrés lo sabe. Sí, sí. Bien, levante la mano quien tiene lunes caóticos. Yo sí tengo caóticos, la verdad, no voy a mentir. Creo que planeamos todo como el fin de semana, ¿no? Cuando eres de planear cosas y de planear tu agenda, que la mayoría creo que lo hacemos, y entonces de repente, pues obviamente es lunes y empieza la semana y no falta cualquier percance y entonces ya todo se salió de control y ya no fue la agenda perfecta. Sí, sí pasa. Lo que hay que hacer es readaptarse, restablecerse y volver a decir, ok, ¿dónde cabe el caos en mi agenda? Y metemos el caos en la agenda y le damos para adelante. Ahí es donde está el secreto, no parar. Respiro profundo y vámonos. Me seco Y las vamos. lágrimas y vamos. Y vamos, total. Y vamos con el tema del día de hoy, que vamos a estar hablando de el equipo de trabajo con el que tú debes de contar hoy en día o cuántas personas realmente podrían estar ayudándote en tu empresa. En capítulos anteriores, si no los han visto, vayan al canal y chequen todos los capítulos que hemos tenido ahí. Hemos hablado de un montón de cosas y hemos hablado sobre los asistentes virtuales que hoy en día están pues muy famosos estos asistentes, ¿verdad? Que nos vienen a facilitar la vida, sí, que nos vienen a quitar mucha carga de trabajo, sí, pero ¿cómo realmente yo puedo saber qué persona necesito? Que también lo hemos hablado, cómo saber si necesito un asistente de ventas, una persona de ventas o necesito un asistente personal o alguien que solamente se encargue de las cosas de operaciones. Oye, Maya, ¿y cuántas personas realmente necesito? Porque pues ya sabemos que la mano de obra es más barata, ¿verdad? Entonces, Sí. de lo que me contrato aquí uno, allá me contrato 2 o 3. Sí, realmente la verdadera razón o el verdadero... la verdadera razón quizás o el verdadero, digamos, lo que nos debe mover para poder abrir una empresa, para poder manejar la empresa, operacionalizar la empresa, es entender en qué punto de la estructura está, en qué punto de caos está o de madurez operativa está. Ahí es donde realmente vas a saber cuántas personas necesitas y quiénes pueden ayudarte en ese camino, ¿no? La mayoría quizás de las personas que nosotros hemos venido consiguiendo en el camino como clientes son compañías pequeñas, son estructuras básicas, sencillas, que no tienen gran tamaño y pues obviamente no necesitas tantas personas para llevar el área operacional de tu negocio, solamente necesitas una, incluso hasta dos, en el caso del tamaño, que puedan entender toda tu estructura y distribuirlos inteligentemente para que lleven el trabajo. Creo que la respuesta de todo está en la distribución que tengas de inteligencia y liderazgo en tu negocio. Eso puede definir el tener hasta una sola persona. Yo he conocido grandes negocios, grandes lugares donde han empezado con una sola persona y ha sido más que suficiente. Creo que es un tema de saber tener un cronograma claro de actividades, tener objetivos claros, tener metas claras y entonces tener la persona adecuada. Y esa persona adecuada, pues obviamente se logra con el tiempo, con entrenamiento y con que tú primero como dueño tengas claro qué es lo que quieres hacer con el negocio, ¿no? Obviamente, eso es lo primero. Podemos contar a, por ejemplo, las empresas que contratamos para que nos hagan el marketing, para personas que nos hacen las campañas, las personas que nos hacen publicidad. Esos no son asistentes, ¿verdad? No, ni son gritos. Ni son asistentes ni son tus empleados, son personas que te prestan un servicio y ellos tienen el control del servicio. Esa es la diferencia entre las personas que entran a tus operaciones y el que está
prestándote un servicio para que tu operación sea mejor. Ellos tienen el control de la operación, no tú. En cambio, cuando contratas a un asistente virtual para que trabaje todas esas partes de tu negocio, allí sí el control operacional lo tienes tú y tú les enseñas a ellos cómo entrar en el proceso, aun cuando no sean tus empleados, porque puede que no lo sean, puede que tengan otro tipo de relación. Claro, sí, porque yo no sé, pero hoy en día veo mucho en TikTok, bueno, ya saben TikTok, ¿verdad? Pero vemos mucho el querer ver que la gente vea que, ay, mientras más empleados tienes, es como, wow, ¿no? Mientras más asistentes tienes, wow. Cuando a veces, pues no es necesario y eso es lo que siempre intentamos llevar a ustedes, que no se dejen deslumbrar. Eso no es como una campaña de todas esas personas. No, qué padre, hay personas que están creciendo, lo están haciendo y nos sentimos muy felices porque pues obviamente están levantando la industria y queremos aprender de ellos. Pero hay que saber en qué posición está uno para saber si podemos escalar a eso, ¿verdad? Es muy importante. No solamente guiarnos de que, ay, porque fulanito ya tiene tantos, entonces quiere decir que mi negocio también lo necesita, porque yo también tengo un negocio de limpieza y esa persona también tiene un negocio de limpieza. Exacto. Entonces lo vemos como que eso tiene que ser así o esa es la verdad absoluta y no es así. ¿Cuál es tu Y capacidad económica y cuál es, yo siempre he dicho, pues tienes que ver lo que tú tienes que ir delegando. exacto, es que de allí parte, ese es el secreto real de tener personas que ingresas a tu negocio, es la capacidad de delegación. ¿Por qué estoy delegando? Bueno, estoy delegando o porque estoy buscando otros objetivos en la compañía o porque ya estoy planeando retirarme. Esas son como las dos funciones básicas del por qué tenemos personas. Pero creo que la matriz de información que hay que arrancar de la industria de la limpieza y que TikTok se ha prestado para eso es pensar que mi modelo de negocio es el modelo de negocio de la que está parada ofreciendo X o cual cosa. Las personas que están en TikTok te están ofreciendo algo, incluso nosotras. No nos vamos a alejar de ese tema. Todos estamos ofreciendo un servicio, pero tú tienes que tener la capacidad de entender qué es lo que está bien para tu negocio y qué es lo que no. Para eso tienes que revisar en qué momento de tu negocio estás. Ese si yo pude hacerlo, tú también puedes. Está bien, es muy bonito, es muy motivacional, pero no es real del todo. Tú tienes que buscar tu estructura y ver desde tus cimientos qué te conviene y qué no. Entonces, esa opinión de, ok, ya alguien tiene 10, 15 asistentes, yo tengo uno o no tengo ninguno y yo quiero tener uno para cada cosa. No, eso incluso puede llegar a ser un mal gasto. Si tú revisas a fondo de una compañía y tienes 5, 4, 3 asistentes que te están ocupando solo el área de facturación, tiene que haber algo que está mal, porque ya la facturación es algo que hace un sistema. O tienes que estar ganando muchos millones de dólares. O puedes estarlos incluso malgastando, te los puedes estar ganando, pero los puedes estar malgastando, precisamente por este concepto de no quiero esto, toma, no quiero esto, delego, y ese concepto de delegación no es correcto. El concepto de delegación tiene que ir ajustado a la economía de la empresa, a las saludabilidad, o sea, de que sea saludable la finanza. Si no está saludable, no puedes hacerlo. Entonces, es el tema que hemos venido trillando, creo que ya tenemos como 2 semanas, 3 semanas en esto de aprende a comprar, aprende a entender qué es lo que verdaderamente necesita tu negocio y analízalo. ¿Es un asistente virtual? Está bien, pero ¿cómo llegar a él? ¿Por qué llegué a él? ¿Cuál es la motivación de que él esté conmigo? Y una vez esté conmigo, entonces ahí es donde empieza, ahí arranca otro tema muy particular. Hace días tuvimos una cita con una clienta que vienen con muchas ideas que escuchan afuera, ¿cierto? Sí. Y quieren venir y armar cosas y todo, pero no entienden el proceso, solamente quieren el final. Y es muy difícil porque hay muchas cositas ahí
que solamente van, escuchan y dicen, ya, quiero esto, ¿no? Ok, quiero Y a que nosotros nos toca escucharle los sueños a esas personas y montarte quizás en el camino de esa persona y decirle, oye, sí se puede hacer así, sí se puede lograr. Pero es que no todo es tan sencillo, no todo es como se ve en TikTok, yo no sé cómo aplicárselo. En TikTok no, todo se ve bonito, pero no es así. Es un proceso de aprendizaje. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, tú decides si alguien más necesitas que te acompañe. Pero tú analizas la estructura de tu negocio y tú entiendes si tu negocio soporta un empleado, un asistente virtual o una persona que te acompañe para que te ayude a solucionar lo que necesites dentro de la compañía. Así es. Pues bueno, hoy me gustaría que checaras realmente cuáles son esas áreas que tú necesitas delegar. Y ahora, ojo, las personas que tú contrates, ya decidas una o dos, y yo te sugiero, empieza con una persona, con un asistente personal, prácticamente siendo así como alguien administrativo que te ayude con todas las áreas, que vayan conociendo todas las áreas de tu negocio y de esa manera vas soltando. Ok, esto definitivamente es mucha carga para una sola persona. Ponte, o sea, tú, ¿cuántas cargas no tienes? ¿No? Y Y no demás. puedes. Y no puedes. Entonces, definitivamente, pues bueno, tienes que ir descargando todas esas áreas que te quitan más trabajo, que te quitan mucha energía, ¿no? Y que no puedes estar ahí. Atención al cliente, siempre se los he dicho. Atención al cliente es lo primero que deben de soltar. Sí. Si no, además tu negocio siempre depende de ti, porque ellos Ok, saben. pero fíjate que es súper interesante. Atención al cliente es de las primeras cosas que tenemos que entregar, es verdad, porque tiene que existir alguien que no seas tú para que el cliente empiece a entender que tienes una empresa y no es que simplemente eres tú que estás haciendo el servicio. Pero ¿cómo pones a alguien a hablar tu tono? ¿Cómo pones a decir las cosas a esa persona a quien le vas a delegar esa función para que prácticamente sea un fantasma y seas tú hablando? Ahí hay brillo, o sea, detrás de ese proceso hay muchísimos detalles que si se cumplen, si se hacen, el cliente no se da cuenta de quién está negociando con esa persona. Esas son las cosas que se le enseñan, por ejemplo, a un asistente virtual, a que tenga una estructura estandarizada de cómo debe hablar para que suene como tú. Y dejar esos detallitos que hablábamos el otro día acerca de la posibilidad de dejar ciertos puntitos en los tonos de los clientes para que él sepa cómo le tiene que hablar a cada uno en el caso de que se presente una situación. Pero sí podemos crear un tono que le pertenezca a la empresa y empezar a contestar desde ese tono para que prácticamente nadie sepa que ya no eres tú. Claro, ya, y ojo aquí, porque no quiero interpretaciones. Es tu tono, cuando hablamos de ti, es porque tú ya estás pasando, o sea, Ok, sí, tono comunicacional. Sí, sí, es verdad. exactamente, o sea, tu empresa ya tiene un tono, ¿no? Que obviamente se fue definiendo por lo que tú fuiste logrando y todo. Entonces, ya tus clientes, por eso es que muchas veces cuando empiezas a crecer, prefieren mejor, porque empiezan a cambiar muchas cosas. Ay, no, es que antes Alicia sí me dejaba y ahora tú no, ajá, cosas así. Entonces, por eso se va definiendo todo lo que está en tu empresa, cómo se deben de contestar a los clientes, cómo deberíamos de reaccionar en ciertas situaciones. Todo eso está escrito. ¿Y en dónde está escrito, Maye? Exacto. En el pilar de clientes, en este caso, en el departamento de atención al cliente o de ventas en general, está el apartado de la atención al cliente, que es todo este recorrido del Customer Journey, donde queda claro cuándo va a intervenir tu asistente o tú, cuando intervienen a un reclamo, cuando se interviene quizás a la solicitud de los reviews, cuando se interviene incluso a la solicitud de cambio de facturación, que ese es otro tema que no le gusta a nadie. Pero todo eso bien estandarizado y bien armado puede permitir que tengas una relación con tu cliente donde no seas tú la cara,
sino que sea realmente tu compañía. Y también está la posibilidad de que ese asistente virtual entienda la coordinación de los equipos en sitio, que eso es algo también que desgasta mucho a la dueña. La dueña tiene que coordinar los equipos. Ok, puse a esta gente aquí, puse a esta gente aquí, puse a esta gente aquí. Ok, ahora tengo 3 clientes que yo sé que el teléfono va a empezar a sonar porque algo va a pasar en los 3 lugares. Tú puedes entrenar a tu asistente virtual para que entienda la coordinación en sitio. Obviamente hay factores como el inglés, factores que se tienen que tomar en cuenta, pero ella puede coordinar crisis o situaciones en cada uno de los clientes que estén andando en esa ruta o ese día. De verdad, un asistente virtual es maravilloso, es espectacular lo que puede llegar a pasar si ustedes tienen un asistente. Es maravilloso, pero si la dejan sola y no le entregan una data o una información sólida con la que ella se pueda nutrir para poder entender tu negocio, pues vas a tener a otra, a otra que se va a volver loca igual que tú, entonces no va a servir de nada. Pero la verdad es maravilloso cuando se sabe delegar, liderar y controlar. Cuando se hacen las cosas como deben hacerse, de verdad que vale muchísimo la pena. Pues bueno, ahora tú decide si realmente vale la pena contratar a ese asistente virtual. Ay, solamente imagínate toda la carga que te puede quitar. Y ya hemos hablado también de que es que no me alcanza, sí te debe de alcanzar, ¿ok? Si Ajá, no te alcanza, tú tienes que hacer que eso suceda, ¿ok? sí. Si tú tienes que ir agregando, o sea, es como, por ejemplo, ay, es que no crezco mi negocio porque tal vez no tengo, no hago publicidad o no me da para que alguien me trabaje el SEO de mi página, ¿no? Eh, bueno, pues ahí definitivamente estás estancado, porque entonces, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a crecer? El boca a boca, pues bueno, sabemos que funciona y siempre va a funcionar, pero tenemos que expandirnos. ¿No te alcanza? ¿Qué tienes que hacer para que te alcance? No, y que probablemente te estás asignando un dinero que no te pertenece. Y esa es otra que como que no les gusta mucho escuchar y es que lo que sobra no es tuyo. Lo que sobra hay que analizar a cuál de las carteras de la empresa va, a cuál de las cuentas va. Exacto. Entonces probablemente te estás pagando un sueldo que no es el sueldo que te debes pagar porque el negocio necesita mantenimiento, crecimiento, inversión, fondos de emergencia, necesita una serie de huequitos llenos, bolsitas de dinero que deben ser organizadas precisamente para ese momento, ¿no? Para ese momento de invertir, cómo invertir. Claro que sí. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa, pero los esperamos mañana para seguir hablando de todos estos temas muy polémicos que están hoy en día en las redes sociales y que de pronto te están trayendo mucha confusión, te están trayendo mucha ansiedad, te están trayendo mucha, te inquietas mucho porque dices, es que yo no tengo nada de eso y por eso no, o sea, no crezco mi negocio. Así que no te preocupes, un paso a la vez. Lo importante es que esos pasitos que tú des sean bien certeros y que vayas con tranquilidad y no con esa ansiedad de tener algo que tal vez posiblemente todavía no estás lista para eso, ¿no? Pero lo puedes estar en muy pronto. Así que pues bueno, nos vemos mañana. Gracias. Esto es Líderes Imparables.